Sean todos bienvenidos a la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires. Vamos a compartirle la conferencia de apertura de la reunión anual del ICOM Constum 2025 celebrada en Buenos Aires. Gracias a los miembros del ICOM Constum por permitirme presentar el trabajo que vengo desarrollando sobre identidad, moda y soberanía desde mis dos campos de profesionalización y expertise. La museología, uno de ellos, soy licenciada en museología, en gestión de colecciones, especializada en museales y musealización de los acervos, y esta área está directamente enhebrada con mi campo de docencia y como asesora en gestión de políticas públicas culturales desde la postura de la historia cultural de la moda. Posicionarme y trabajar en ambas áreas de desempeño desde esta triangulación de premisas y marcos de estudios que poseen su propio anclaje de referentes teóricos me permitió diseñar un tablero de comandos polisémico y fecundo desde la interdisciplinaridad y la transdisciplinariedad. Mi exposición estará articulada en 3 bloques, uno referencial que me permitirá compartir con ustedes la clave de lectura de los dos objetos de estudios presentados, y un segundo bloque de mi exposición para que en el tercer bloque arribar a una reflexión y conclusión desde la cual podremos darle el cuerpo al concepto de soberanía que se anuncia en el título. Para iniciar este recorrido y analizar estos dos objetos de estudios que va a ser el sombrero de copa y el chiripá, dos elementos complementarios que van construyendo la identidad rioplatense a comienzos del siglo XIX, la ruta elegida para transitarlos será la de la geopolítica. A partir de la misma, pretendo ofrecerles un nivel de observación y comprensión reflexiva a la estética rioplatense y a su conformación y su relación con el acto del vestir. La geopolítica nos ubica directamente en el hombre como animal cultural y un hombre que es consciente de dónde está posicionado, parado en qué lugar del espacio, su territorio, desde el cual se construye y es hacedor y productor de cultura. Acordémonos que cuando hablamos de historia cultural de la moda no es solamente un acto efímero, teniendo en cuenta algo que pasa y que se consume, como estamos tan anclados a verlo hoy en el siglo XXI, sino que la palabra moda deviene de modus, de modo, de una costumbre que está en boga en una determinada región, de un cierto periodo de tiempo, y que al mismo tiempo va dejando una huella o un surco. Voy a volver a esta definición en minutos más. Por lo cual, la geopolítica, como remarqué hace unos minutos, nos ubica directamente en el hombre como un animal cultural, concepto que también en breves instantes volveré a profundizar. Un hombre que es un ser social y esta sociabilización comienza desde el territorio. Un hombre que fue creado para trascender. Pero comencemos este viaje con la pluma de Saint-Supéry, quien además vivió y amó esta cosmopolita ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires a principios del siglo XX, cuando él era aviador para la compañía de la Aeroposta. Preguntó el principito a la flor del desierto, ¿dónde están los hombres? Y la flor contestó, los hombres existen creo que 6 o 7. Los vi desde lejos hace unos años, pero nunca se sabe dónde encontrarlos. Los lleva el viento, carecen de raíces y eso le crea muchas dificultades. A partir de esta pregunta, recorreremos nuestro camino y en la conclusión trazaremos una respuesta. ¿Qué pasa con el hombre hoy y su territorio siglo XXI? ¿Cuál es su historia? Creo que en este trayecto, y a eso voy a apuntar, vamos a poder darle una respuesta. Volvamos a retomar el concepto de la historia cultural de la moda y el hombre como un animal cultural. La moda afirmamos como un hecho social total.
en este hecho social total, vamos a ver que se enhebran las diferentes dimensiones artísticas, económicas, políticas y sociológicas que afectan a la expresión de la identidad social. Pero al mismo tiempo podemos tomar a la historia no solamente como un referente cronológico, sino al mismo tiempo permitir ordenar micro y macro sucesos dentro de estas dimensiones artísticas, económicas, políticas y sociales para analizar su lógica de acción y de reacción, lo cual nos permitirá ordenar una información como un primer tablero de comando. Esta información nos permite ordenarla de manera metodológica en 4 bloques. Uno, el histórico propiamente dicho con su relación de Cronos y Kairos. Dos, el económico y su relación no solamente con la productividad y su tecnología asociada, sino con las fortalezas y autonomías que hay en relación a las dependencias y productos asociados a un territorio. Esto nos va a vincular a otra mirada desde la política económica o la geoeconomía. Otra mirada como tercer nivel tiene que ver con lo estético, relacionado con la noción de belleza que construye una sociedad. Y de acuerdo a cómo está esa noción de belleza, tengamos en cuenta el concepto de belleza griego, vamos a poder ver en qué nivel está una sociedad o también una disociedad. Y por supuesto, a el artista, no solamente asociado a una identidad social, sino el artista como creador y productor de un hecho social o de un objeto social. A partir de estas 4 dimensiones o como herramientas metodológicas, podemos empezar a darle forma a nuestro tablero de comando y esto va a ir construyendo modos de hacer y de actuar, muchos pasajeros, otros van a generar un surco, una huella que trasciende el tiempo y que vamos a definir como estilo. Ambas fuerzas, la permanente y la móvil, son las que marcan la dinámica de la identidad de un individuo, de una comunidad, de una sociedad, anclada siempre en un territorio. Recordemos que el hombre es el único animal cultural que se viste y esa segunda piel es ante todo una piel cultural que se va construyendo y transformando generación a generación. Eso es lo que le permite formar una familia. Y en este momento, para acompañar nuestra reflexión, acercaremos al encuadre geopolítico y geohistórico las premisas de la fenomenología o de la filosofía del acto del vestir, donde estas permiten articularlo también en 4 momentos. Es decir, ¿por qué me visto? El momento puramente biológico y donde aparentemente sería una línea directa de asociación con el territorio, fríos y cálidos, por ejemplo. ¿Para qué me visto? ¿Y para quién me he visto? Esa instancia más personal y más privada. Pero también tengamos en cuenta que la instancia de para qué me he visto, n- que es la instancia social, está asociada, vinculada también al ritual, y a partir de estos momentos se reconoce al otro como amigo o enemigo, como vecino extranjero, y siempre el mismo está marcado por una territorialidad que desde lo microsocial, es decir, desde lo personal, individual, marca lo público o lo privado de un acto del vestir. Por lo tanto, la sola mirada biológica del acto del vestir nos posiciona en una instancia que no solamente es biológica, fáctica, sino que también puede ser apotropaica, enlazada directamente con la necesidad del hombre de comunicarse con otros hombres, apotropaicas del concepto hasta de protección intangible y de defensa ritual, porque también puede querer tener un viaje, un diálogo con una realidad no visible, intangible, con el cielo, con la trascendencia. Todo esto va creando diferentes niveles y cargas normativas más o menos estructuradas en la sociedad y esto es lo que va a terminar de construir un sistema semántico que puede marcar a alguien que está bien vestido
o mal vestido, en relación a qué y con quién, códigos de ética, códigos de vestimenta y al mismo tiempo ver si alguien está decente o indecente, corresponde a un acto cívico adecuado a la vestimenta o es directamente un disfraz, si pertenece o no a un colectivo social, y muchas veces lo vemos en las grandes reuniones de los organismos internacionales, que la vestimenta va marcando no solamente una identidad estética, sino por supuesto una identidad geopolítica. Entramos de foco a qué sería la geopolítica desde el marco teórico. La geopolítica es la que nos permite relacionar y hasta comprender cómo se van articulando estas diferentes dimensiones de comprensión para generar este objeto polisémico, tanto visibles como invisibles, que marcan un etos propio. Poseemos desde los albores de la posmodernidad nuevas miradas a la geopolítica, y desde la geopolítica también se fueron construyendo estas realidades del siglo, finales del siglo XIX y principios del siglo XXI incluso. Marochet, por ejemplo, anunciaba la materialización de un nuevo contexto de interrelación humana a finales del siglo XX, muy peculiar. Fue pionero en mencionar esta peculiaridad de la posmodernidad para 1980, indicando que se estaban construyendo los no lugares, los lugares del anonimato, que conducirían y condujeron, lo estamos viviendo hoy, a la actual realidad inmanentista que a inicios del siglo XXI Simone Beauvoir denominó modernidad líquida. Hoy es el momento, siglo XXI, que urge unirnos y reflexionar sobre este presente y saber cómo y dónde construir diques de contención a este aluvión de prácticas y modas inmanentistas que, como mencionaré en unos minutos, terminan traicionando a un colectivo social, justificando el robo y vaciamiento de identidades. Cada época y su cultura posee un anclaje territorial, y cómo éstas se organizan y relacionan al mismo, marcan sus propias fronteras, no solamente territoriales, fácticas, como las conocemos nosotros, sino también intangibles y culturales. Por eso, Jens Vincent-Vivens comenta que la geopolítica es la doctrina del espacio vital. La protección del territorio, por lo tanto, es intrínseco al ser humano y a su sentido de pertenencia. Las teorías geopolíticas analizan asimismo cómo las sociedades se van complejizando y se expanden en relación a este vínculo territorial y sus relaciones de sobrevivencia e intercambio. Las mismas pueden tener dos grandes bloques o ejes fuertes de vinculación política territorial asociado a su forma de producción económica y tecnológica. Esto es, las que son preferentemente continentales o las que son preferentemente marítimas. Y esto lo menciono como un mero eje para poder comprender la dinámica rioplatense. Las que son meramente portuarias, como fue en su momento, por ejemplo, el Reino de Génova en el Mediterráneo en el siglo XIII. El área de la España americana, en toda el área que está vinculada al Río de la Plata, en una primera instancia fue marítima con un eje fundamental en las costas del Pacífico. Por lo tanto, todo el dominio continental tenía solo un gran puerto de salida que estaba en la zona del Pacífico, y el puerto de Santa María de los Buenos Aires, en la ciudad de la Santísima Trinidad, era un puerto secundario. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una primera instancia geopolítica marcada continental y una segunda instancia portuaria cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata. El territorio, incluso hoy, en nuestra era de la intangibilidad y de la modernidad líquida del siglo XXI, también tiene sus propias fronteras, por más que Maragé hablaba que vivimos en el lugar de el anonimato de los no lugares. La intangibilidad de las redes sociales se coagula y se tangibiliza en modelos tangibles que son nuestros propios celulares o dispositivos móviles. Por lo tanto, comprender el territorio nos permitirá
No solo comprender dónde está anclada nuestra identidad, sino asimismo cómo se nutre nuestra soberanía y cómo la misma necesita de límites claros que son relacionales. Nuestra historia americana y rioplatense va a transitar por estos dos modelos mencionados previamente, uno ubicado en la costa del Pacífico, con un anclaje comercial y productivo que se centraba en las zonas de las actuales provincias de Santiago del Estero, ciudad madre fundadora del resto de las ciudades de nuestro país, y San Miguel de Tucumán, en el corazón de lo que después va a ser el Virreinato del Río de la Plata y una de las zonas productivas que son el corazón productivo de la etapa hispana de nuestra historia. Con la llegada de la Compañía de Jesús a la ciudad de la Santísima Trinidad y utilizar el puerto de Santa María de los Buenos Aires, este puerto va a adquirir mayor relevancia y protagonismo porque la Compañía de Jesús, a partir de este puerto y la fundación de la Procuraduría de las Misiones en la ciudad de la Santísima Trinidad, que estamos aquí, todos los productos que venían de las misiones, de las zonas altas de la Cuenca del Plata, yerba mate, la stevia, los cueros, van a salir por el puerto Santa María de Santa María de los Buenos Aires hacia los puertos del otro lado del Atlántico. Por este motivo, y entre otros de índole geoestratégica, se decide crear el Virreinato del Río de la Plata en 1776, generando una nueva dinámica económica y social que modificó la geopolítica y el comercio a escala mundial, favoreciendo el libre comercio y promoviendo las ciudades-puertos. En la misma España va a comenzar una nueva etapa donde va a ser una sociedad mixta, equilibrando el poder continental de los territorios y potenciando las ciudades-puertos. A partir de ese entonces, toda la España de ultramar también adquiere protagonismo. Para 1778, el rey Carlos III promulgó el reglamento para el comercio libre de España e Indias, abriendo el comercio recíproco a 13 puertos de España y a 25 de las Indias, entre ellos el de Santa María de los Buenos Aires. Remarco que nosotros no fuimos colonia, éramos España. De esta etapa virreinal destaco la figura de un virrey criollo, Bertis y Salcedo, que organizó administrativamente y jurídicamente estas tierras, incorporando y generando una migración de peninsulares a los reinos de España de ultramar, que eran mucho más prósperos. El virrey Bertis articuló un fluido contacto con todos los pueblos y gobernaciones del virreinato, incluidas nuestras queridas Islas Malvinas y todo el archipiélago del Atlántico Sur. Por lo tanto, todo esto que vemos en verde, acá vemos las Islas Malvinas, conformaban parte del virreinato del Río de la Plata. La gobernación de las Islas Malvinas estaba a cargo de el virreinato con sede en la capital, que era la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires. Nosotros no fuimos una colonia manufacturera. Tengamos esta premisa clara para comprender cuándo comenzó nuestra colonización y decadencia y de dónde provino nuestros principales conflictos. Es la única manera de conocer la salida y el camino de recuperación ante una caída. Por eso es importante saber dónde está anclada nuestra identidad, cuál es mi espejo, el pasado que me permite tener un anclaje para proyectarme. A partir de ahí vamos a ver cómo se van a ir construyendo los diferentes mecanismos de poder, poder de dominio, poder de seducción, que van a reflejar modos, modas, prácticas, y por qué en estas dos prendas que vamos a ir analizando también se va a ir construyendo hasta un modelo de sociabilización y por qué ciertas prendas hasta pueden llegar a servir como signo de estigmatización y de marcar civilización versus barbarie. Muy bien, vamos avanzando entonces a nuestro primer objeto de estudio. Estamos en 1806-1807. Es el sombrero de copa alta. Desde Portugal se lo llamaba sombrero de Braga.
Este fue creado en 1797 por John Entergon y en su momento fue un fracaso y mismo él fue apresado por disturbios en la vía pública, ya que él quería al mismo tiempo exagerar el saludo cortesano. Pero al mismo tiempo había que buscar un proceso de industrialización, algo que marca a todo lo que son el, en la modernización, en la producción de las colonias manufactureras y productivistas de Inglaterra, que querían tener cada vez más un proceso de industrialización no manufacturero artesanal, sino el auge de la industrialización. Por lo cual, aquí encontramos este primer sombrero, acá vemos una caricatura de Lord Brummel, que fue uno de los que trató de imponer este sombrero en Inglaterra. Pero este sombrero llega aquí a nuestro país a partir de un hecho bélico. Hubo un suceso bélico, las invasiones inglesas, la primera y la segunda, en 1806-1807, a la ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto Santa María de los Buenos Aires y a la costa del río Platense. Y en todo el proceso de la reconquista de Buenos Aires, liderada por Santiago de Liniers, por su proeza, compromiso y victoria, posteriormente contra el enemigo, el rey lo nombrará conde de Buenos Aires. Santiago de Liniers, ocurrida la invasión inglesa a estas costas, convoca a organizar las milicias urbanas. Gallegos, cantabrios, pardos, patricios se organizan con lo que tienen para defender su territorio, para defender a España. Es nuestra primera señal de hijos maduros de España, que se organizan no para romper, sino para consolidar y proteger el territorio ante un enemigo común, el invasor inglés. En una de las brillantes maniobras de Santiago de Liniers se encuentra la de la toma y asalto por la noche en las costas rioplatenses del bergantín Justín. Además de obligar a rendir a toda la milicia inglesa y a la entrega de armas, el mismo estaba cargado de productos ingleses para vender en estas tierras, y de este lote con galeras y bridge blancos se organiza nuestro primer uniforme del primer regimiento patrio, el Cuerpo 1 de Patricios de Buenos Aires, que se suma a la mejor ya pertrechada batería de artillería real de Fernando VII. Una apropiación y resignificación que también recuerda dónde está la patria y cuáles son las fronteras amigo y enemigo, y cómo un objeto puede llegar a ser reutilizado como cubrecabezas. Aquí estamos viendo uno de los primeros grabados que estaba en la oficina de Santiago de Liniers, mostrando cómo va a ser el uniforme de este regimiento patrio, que después es aprobado en 1809 en Sevilla, España, y es reglamentado desde España. Y aquí una foto contemporánea de los patricios actualmente en uniforme de combate y el regimiento de patricios hoy con su traje y uniforme de gala. A partir de este hito fundacional de nuestra patria, también se visualiza cómo comenzó nuestra colonización de gustos y modas que entraban de contrabando, este poder de seducción que mencioné previamente. Como remarca muy bien el profesor Miguel Ayuso, el mundo hispánico constituye un gran espacio no solo en un sentido geográfico, sino también en un sentido profundamente humano, cultural y espiritual, con una historia a sus espaldas que marca un surco, un sendero que hay que saber reconocer y transitar para poder seguir construyendo con raíces nuestro futuro. Desde esta realidad y reflexión podemos comprender la complejidad de nuestra segunda pieza a analizar, vinculada no solamente a un objeto de indumentaria que será el chiripán, sino asimismo a la esencia del hombre rural rioplatense que se conoce con el nombre del gaucho. El propio origen etimológico de la palabra está asociado a la figura hispana del hombre a caballo, el complejo ecuestre que construye nuestro término de caballero. Un hombre a caballo, por eso vamos a encontrar este complejo ecuestre, ya que el español viene a caballo acá y deja
el caballo que después se va a transformar en el caballo criollo, y por lo tanto esa figura de construcción del arquetipo del gaucho asociada al caballero hispano va a ser emblemática de esta área rioplatense. Está asociado al hombre libre, incluso algunos lo vinculan con la influencia mora y la particularidad del bereber magrebí, donde el desierto se asocia a nuestra meseta pampeana por su silencio e inmensidad, como analiza Rosendo Fraga. Al estar vinculado al hombre común, va a tener ciertas actitudes como lo que conocemos hoy la gauchada, esa herencia monárquica católica de estar siempre al servicio del otro y siempre colaborando para brindar un favor, además de estar siempre acompañado de el caballo, ese complejo ecuestre. Y por supuesto tiene un eje de virtudes como nobleza, fidelidad, trabajo, compromiso y lealtad. Su trabajo es faenar el ganado cimarrón libre que estaba en estas tierras, y su vinculación con el territorio nos ayudará a comprender también su proceso de colonización y muerte, desde el arquetipo hasta desde la figura, además de visualizar como una prenda, que es el chiripán que mencionamos previamente, pudo ser utilizada de forma estigmatizadora. Acá estamos viendo el chiripá desde un grabado de Alfonso de Astrell de 1820 y una figura cuando ya se reconstruye el arquetipo de una forma romántica a finales del siglo XIX, principios del XX. Aquí no está solamente vestido como una prenda rural, sino que es un hombre con traje de pueblo, o sea que ya tiene ciertos elementos como el sombrero de copa o una casaca corta con chaleco, porque no está con vestimentas de faena o de trabajo, sino que está con vestimenta de paseo. Entonces vamos viendo cómo esta construcción del arquetipo y cómo este prenda del chiripá también tiene estas dos dimensiones, tangible e intangible, que mencionamos previamente del acto del vestir. Como comenté, a partir de 1820 y su muerte simbólica, cómo se va a reinventar y traicionar el pasado y su historia y cómo se le adapta a los fines del presente que está totalmente maniatado, hasta puede llegar a tener un fin turístico o meramente comercial. A partir de 1820, nuestra patria vivió un proceso de anarquía y desorganización y licuación del orden político y social y económico precedente. Comienza nuestra colonización e implantación de un nuevo modelo cultural. Para 1819 y 1820, con el gobierno del primer ministro Rivadavia, se instalan las firmas inglesas que venden sus productos textiles en nuestro territorio y exportan cueros y materias primas a Londres. Vamos a volver posteriormente a estas imágenes. En 1845, la segunda generación de la familia Newton en Las Pampas, en su estancia los ingleses en la zona de la bahía de San Borombón, incorporará el alambrado como señal de progreso. Así la Pampa Libre se transforma en factorías productivistas. El hombre libre de las Pampas, el siempre bien dispuesto a realizar gauchadas y ayudar al otro, lo matan. Ahora es un esclavo, un obrero rural, un engranaje en una cadena productivista extractivista que no aporta nada de sus riquezas económicas al territorio del cual se nutre. Y él se va a ver maniatado en su libre expresión o en su forma de vida. Es un golpe certero al corazón del hombre hispano, que José Hernández lo llamará los pobladores de la vieja nación. Incluso Sarmiento, en su proceso de reconstrucción de lo que ya a partir de 1850 se va a conocer como la República Argentina, va a considerar que el chiripá es signo de estigmatización de la barbarie y que hay que construir al hombre civilizado. Pero a través de José Hernández comienza el romanticismo en nuestra patria, y con la obra y acción política de este joven, ubicado ya a finales del siglo XIX, es donde se encarna un movimiento que intenta recuperar a este
poblador de la vieja nación, y que este discurso político-cultural va a poder retomar desde el romanticismo, inspirado por el movimiento romántico europeo, que también rescata la figura del Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia, muy utilizada en el Risorgimento italiano, y es por eso que de su pluma va a construir una obra maestra que es hoy el eje del tradicionalismo y del Día de la Tradición en nuestro país, que es el regreso del Martín Fierro. Comprendiendo la esencia del hombre a vestir y este gaucho reflejado en sus virtudes en la obra del Martín Fierro, vamos a ver lo que es este chiripá que estamos viendo aquí en una reinterpretación contemporánea, que es una prenda tipología envolvente, aunque simplemente pasa por la entrepierna y se sujeta con una rasta a la altura de la cintura. Se coloca sobre unas bragas o calzón que si el gaucho tenía una mujer que lo acompañaba, que sería la china en nuestro término rural, estas mismas podían estar terminadas con puntillas o bordados que reflejaban su amor filial y que se conocen popularmente como calzoncillos cribados. Esta vestimenta fue estigmatizada y sirvió como adjetivo de barbarie versus las vestimentas civilizadas del hombre de la ciudad. Este proceso de muerte del hombre libre va a producir una segunda transculturación cuando el hombre se transforma en peón rural y desde la estancia de General Urquiza en la provincia de Entre Ríos, luego de la guerra de Crimea, se compra un lote de prendas militares como rezago, la conocida bombacha turca, la cual que no deja de ser un bridge de perderas largas que tenían una brida a la altura del tobillo, lo cual se le entrega como forma de paga al peón rural y esta era mucho más útil para sus faenas porque al tener estas bridas en la línea del tobillo permitía tener mucha más seguridad en las faenas y en el paso del alambrado, que pasa a ser su territorio fragmentado que le parcela ese gran desierto. Esta es una imagen de 1950, cuando ya la vestimenta del peón rural se hace en Argentina y pasa a ser señal de tradicionalismo y forma también ahora este bridge o pantalón largo con bridas en la bombacha gaucha. En este proceso, cuando el romanticismo busca la añoranza de un pasado donde mirarse, luego de la obra de José Hernández, otro exquisito letrado, Ricardo Guiraldes, va a escribir la novela Don Segundo Sombra, y otros autores y artistas seguirán materializando ecos de este hombre protagonista de las Pampas que permitirá construir un modelo identitario rioplatense. Y es por eso que vamos a ver tanto las figuras de Carlos Gardel como la de Valentino, que se van a vestir y van a volver a recuperar el chiripá como prenda identitaria. Vamos a ver aquí a Gardel en su primera etapa como hombre rioplatense, donde va a tener el chiripá florido y uno de estos tantos chiripá floridos que tenían él en su ajuar forman parte ahora del acervo de la colección de trajes del Museo Histórico Nacional. Recordemos que desde el punto de vista laboral, el arquetipo de gaucho hoy sigue siendo hispano, es decir, no está atravesado por la mirada y actitud protestante, determinista y economicista de la relación laboral. Por lo tanto, como vemos en la imagen anterior, estas vestimentas siguen siendo utilizadas actualmente. Y es aquí donde vemos cómo se manifiesta y construyen miradas antagónicas y este juego que denominé con la relación tradición-traición. Acá estamos viendo cómo la relación incluso hace que en un grupo de danzas folclóricas tradicionalistas, en un ajuar femenino, puedan utilizar también no solamente el poncho, sino el poncho llevado como una manta tipo chiripá, o poder tener vestimentas mirando el gaucho en un joven rioplatense. Y aquí donde podemos ir acercándonos a nuestra reflexión final, ver cómo podemos articular este concepto de identidad
más tradición, que va a dar origen a esta mirada multidimensional de la soberanía. La soberanía posee múltiples dimensiones, que son las que estoy permitiéndoles mostrar en estos diferentes enfoques polisémicos, en este tablero de comando que yo les comenté al inicio de nuestra charla, porque si bien parte desde un encuadre territorial concreto, por eso la mirada y el recorrido geopolítico, que son las que permiten construir nuestro primer nivel de fronteras, esto se va a ir construyendo y concebir un territorio que no es solamente tangible, sino que estas dimensiones intangibles son las que después también van a ir articulando la patria. Y esta patria va a verse reflejada también en actos de vestir, no solamente como modus, sino también como prendas en particular. Recordemos entonces, para ir construyendo nuestra conclusión, cómo, qué implica la palabra tradición. El siglo XX fue traicionando la historia, creando relatos que justificaban sus ideas, que fueron deviniendo en ideologías. Toda ideología, recordemos, son patologías. E incluso si uno recuerda el concepto de tradición, puede evitar caer en una traición. La traición tiene un progreso biológico natural. Fijemos que tenemos padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chonos, pentabuelos. ¿Cuántos ancestros fueron necesarios para que hoy estemos hoy aquí en esta charla? ¿Cuántas experiencias de vida, cuántas alegrías, tristezas y conflictos? Por lo tanto, tenemos que tratar de recuperar este concepto de tradición que viene del verbo tradere, que viene de un concepto de un surco que va marcando un progreso, una línea de acción. Por lo tanto, esta tradición tiene una fundamentación de las diversas formas de experiencias humanas como un sujeto histórico, como dice Gadamer. Y ahí podemos darnos cuenta del porqué de esta tradición y evitar caer en una traición. Recordemos que desde lo biológico, ¿no?, también la madera con mayor antigüedad, la madera más vieja es la más densa, más fuerte, la que quema más lento y es más resistente a los insectos. Acá vemos en los anillos de crecimiento de una madera 1918, 2018, cómo podemos llegar a también desde la naturaleza, desde el orden natural, mostrar donde la tradición permite también generar fortaleza. Y ahí evitar el concepto de traición. Una tradición que es traición se manifiesta por su modo de operar y de generarse, porque se impone a modo de grito, no permitiendo la expresión ni el diálogo, ni reconociendo estas huellas del pasado. La traición es una violencia simbólica y estructural, es un poder de dominio que anula el etos de una sociedad. Por eso las modas impuestas hablan de batalla cultural. Toman solamente retazos del pasado, fragmentos que le convienen, sin raíz, como las hojas al viento que comentaba la Rosa del Principito. La traición es poder de dominio, es robo. La traición no valora el trabajo, lo impone. La traición traiciona la identidad, traiciona la herencia recibida. En este siglo XXI, por lo tanto, como la traición genera un campo de batalla y la traición va generando robo de identidades, se las va vaciando de sentido, llegamos al concepto biológico y del acto de la vestimenta, generando ridiculizaciones de ciertos sistemas vestimentarios. Y es lo que hoy, incluso desde los organismos internacionales, sobre todo del Comité de Patrimonio Intangible, tratamos de volver a recuperar las prácticas de los actos vestimentarios y de las artesanías y de los procesos productivos de todo este sistema de vestimenta, como puede llegar a ser todos los oficios asociados a la estética rioplatense, para poder salir de esta realidad de la traición que hasta crea objetos falsos de que miran desde una mirada recreativa sin raíz estas identidades con pasado.
La tradición permite nutrir y construir nuestra identidad y de este modo vamos comprendiendo qué denota y connota ser soberano. En este siglo XXI les propongo para arribar a las orillas de una conclusión recuperar primero desde lo gramatical el concepto de la tradición con su tradere, con su surco, con su pater, del cual heredamos el concepto de patrimonio. Y a partir de ahí podemos ver que podemos tener productos con identidad rioplatense que no necesariamente copien vaciados de sentido estéticas del pasado. La soberanía con identidad se nutre en la tradición y esa tradición se sustenta en un campus fértil que es la patria, es un territorio. Por eso está directamente vinculada en prima facie a la geopolítica. La identidad así concebida se aleja de la tradición, la identidad se construye y se transforma en un camino virtuoso que va dejando una huella que nos va transformando y asimismo la sociedad a la cual pertenecemos, articulando la premisa clásica griega de la verdad, bondad y belleza. Por eso podemos ir construyendo diferentes tipos de productos identitarios, como por ejemplo esta colección Identikit de Francisco Ayala, que puede tener alguna premisa estética de ciertas historias, pero cada producto que él puede crear tiene una historia que contar, un mensaje que transmitir, incluso en la reinterpretación del poncho contemporáneo, ciertos elementos como un cierre de cremallera que los hace urbano y funcionales a las necesidades del siglo XXI. Por eso remarcamos lo que dice Francisco Ayala, de que la identidad, si uno va jugando con este diálogo del pasado, termina transformándonos en cada uno de estos presentes y construyendo un camino virtuoso. Esto es una instancia que hicimos, un proyecto en Buenos Aires, está de moda, en la cisterna, donde fuimos tomando un diálogo constructivo con la moda en la identidad y la soberanía con Francisco Ayala y al mismo tiempo recreando ciertas prendas icónicas de nuestra historia, como pueden llegar a ser el traje de 1805, 1810, la etapa de nuestra independencia, y ciertos indicadores estéticos, como puede llegar a ser el peinetón de 1830, se puedan reinterpretar con un encaje de guipure reciclado de otras prendas, o sea, una prenda reciclada y reinterpretada en un presente, creando, por ejemplo, este tipo de símil, peinetón o hebilla de encaje armado y almidonado. Lo mismo este traje de corte imperio de 1805 está realizado con un reciclaje de prendas y está tomando materias primas autóctonas. Pensemos que el lino y el índigo lo trae el virrey Bertis a nuestras tierras, además de las fibras de alpaca que son oriundas de este territorio. Por lo tanto, hay muchas materias primas que comenzaron con el virreinato y que se pueden reinterpretar en este presente. Y al mismo tiempo, en este caso, en esta prenda que estamos analizando de Francisco Ayala que presentamos en un desfile performático en la cisterna en estas semanas de la moda de Buenos Aires en agosto del 2025, hay ciertas piezas de guipure que formaban partes de colchas de principios del siglo XX que fueron aplicadas como motivos decorativos y ornamentales en esta pieza. Por lo cual, con este ejemplo de interpretación de la identidad rioplatense y de puesta en valor de la identidad con un concepto de soberanía, por lo tanto, demostramos que la identidad tiene raíces, nos marca un lugar, nos invita a salir de la inmanencia y a construir y consolidar un territorio para poder proyectarnos. La soberanía que se manifiesta en este proceder y es así concebida, se refleja en una actitud de mi propio acto del vestir, en mi propia proyección social y comunal. Todo acto con conciencia soberana es un acto político y territorial y por eso en este seminario de la cisterna está la moda, que lo hicimos en un museo de sitio, en un sitio arqueológico devenido hoy el museo, nos permitió poder
construir y tener una participación transversal y poder aplicar mis dos ámbitos de expertise, lo de la política cultural y gestión cultural asociada a la moda y lo de la recreación y puesta en valor de los espacios museológicos desde un concepto de la musealia y la puesta en valor de los acervos patrimoniales. Esto acá en este desfile se puede ver cómo se articula y cómo se presenta este tablero de comando. La tradición es aquello del pasado que vive en el presente, aquello que debe vivir en este presente. Por eso es tan importante los sitios arqueológicos y los museos, porque el objeto en su proceso de musealización están teniendo una realidad viva. El museo es una actitud viva, es una, es el corazón de una sociedad. Eh, la tradición es aquello del pasado que vive en el presente, aquello que debe vivir para que nuestro presente tenga futuro. La sociedad se construye en el día a día, no es un acto individual. Por eso ahora, llegando a las conclusiones reflexivas, quiero dejar presente mi agradecimiento a mi equipo, que hoy por temas inherentes a la organización del ICOM Costume no pudieron estar presentes, pero que permiten construir esta identidad, este museo vivo y comunidad. Afirmo como conclusión que desde la geopolítica el museo es el corazón de una comunidad que le da vida y es un territorio vital donde la comunidad marca su soberanía, la cultura, donde se cultiva la identidad desde la tradición. Cultura, cultivo, todos conocemos esta primera acepción de la palabra. Por eso afirmo que el museo no es un campo de la batalla cultural. Todo campo de batalla es tierra arrasada, destruida, devastada, sin vida. Y hay muchos dolorosos y tristes ejemplos en este presente. El museo, por ende, como corazón vivo de una comunidad, es una tierra fértil, el humus que nutre la tradición, que fortalece la patria, que construye soberanía. La soberanía como una acción dialéctica se comienza a construir desde mi propio territorio y de nosotros depende. No nos olvidemos, moda más identidad es igual a soberanía. Y de acuerdo a nuestros 4 momentos en el acto del vestir, nuestra propia actitud de cómo me he visto, para quién me he visto y cómo construyo mi personalidad, es un acto de soberanía que parte desde lo privado, desde mi acto de mirarme al espejo. De nosotros depende. Ahora sí podemos responderle al principito, el hombre está sentado a la sombra de un frondoso árbol, que es su patria, acompañado de perfumes de flores y cantos de pájaros, que son su tradición, diseñando futuro. Muchas gracias a todos por acompañarme en este camino de reflexivo y poder comprender cómo se construye la identidad rioplatense y cómo podemos proyectarla en este presente para poder tener futuro. Muchas gracias.